Lopes, que todos conhecem. O livro que estamos aqui a apresentar tem por título Desde el fracaso, narrativas del Caribe insular hispano en el siglo XXI. E temos o gosto de não apenas vos receber, mas principalmente ter o privilégio de poder contar com a apresentação do livro pelo professor Juan Duchenne Winter, que vem da Universidade de Pittsburgh, não apenas para esta apresentação, mas também para uma sessão na Faculdade de Letras, de que vos falarei mais tarde, mas, acima de tudo, o nosso agradecimento por esta viagem longa e por esta atenção ao livro da nossa colega Magdalena. A apresentação será simples e a estrutura da sessão também brevemente se conta. Em primeiro lugar, o professor Juan Duchenne Winter fará a apresentação, a sua leitura do romance e depois a Magdalena também dirá algumas palavras sobre este seu trabalho. Começo então por apresentar o nosso convidado. O professor Juan Duchenne Winter é professor de literatura latino-americana no Departamento de Línguas e Literaturas Hispânicas da Universidade de Pittsburgh. A sua investigação atual prende-se nomeadamente com a tradição literária ameríndia, nomeadamente da Península Guajira, na zona da Colômbia e da Venezuela. Tem sido a investigação mais recente, ou seja, a sua atenção tem-se dedicado às expressões literárias e culturais indígenas. Nomeadamente, tem trabalhado sobre as interseções teóricas e também políticas no pensamento literário contemporâneo, e é este o seu campo de trabalho, e também por isso a sua informação e o seu olhar mais avalizado para o romance de Magdalena. O professor Duchenne Winter trabalhou, antes de Pittsburgh, trabalhou no Departamento de Espanhol da Universidade de Puerto Rico, onde desenvolveu também atividade académica importante e notável. Foi, nomeadamente, cofundador de jornais independentes como Postdata, Nómada e Hotel Abismo, para citar apenas alguns. E entre as suas publicações recentes, gostaria de nomear ou de sublinhar Caribe Caribana, Cosmografias Literárias, de 2015, também La Guerrilla Narrada, Acción, Acontecimiento, Sujeto, de 2010, Comunismo Literário, Inscripciones Latinoamericanas, de 2009, e de 2008, apenas para mencionar apenas mais um, Del Príncipe Moderno al Señor Barroco, La República de la Amistad en el Paraíso, de José Letama Lima. E há outros, como calculam, que vos convido a descobrir, porque não é difícil encontrar o seu CV. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por aqui nos poder dar o seu testemunho, e tem a palavra, gostaríamos de o ouvir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todas las personas, a Magdalena, a los colegas de Magdalena, y es un placer estar en Lisboa por primera vez, que es una ciudad pues magnífica, que siempre había soñado con ella y ahora pues el sueño se cumple. Entonces voy a decir unas palabras sobre la novela, el libro de Magdalena, sobre la novela caribeña, publicada después del año 2000. Bien, titulo estas palabras Fracaso y novela en el Caribe, la crítica antiépica de Magdalena López. En su examen de importantes novelas cubanas, dominicanas y puertorriqueñas, publicadas en lo que va de este milenio, Magdalena López demuestra el interés que puede suscitar un ejercicio crítico que hace algo más que confirmar una y otra vez la colonialidad y la identidad caribeñas. En ese sentido, su libro, Desde el fracaso, narrativas del Caribe insular hispano en el siglo XXI, publicado en el 2015, logra algo que se echa de menos hoy día, pues ha resultado tediosa y embotada una rutina crítica cada vez más dominante que solo aspira a comprobar si cada obra consigue confirmar el impacto de la experiencia colonial y validar el performance de una identidad siempre idéntica a la identidad de quien hace el performance, valga la redundancia.
No se puede negar que la realidad colonial y las consabidas identidades que remiten a ella constituyen premisas fundamentales para toda lectura históricamente situada y que son algo tan inescapable como la ley de la gravedad en el campo de la física, casi como si impusieran el lienzo, el paisaje de fondo e incluso los tintes y figuras para el imaginario literario. Pero es precisamente por eso que las interpretaciones críticas deberían apuntar a algo más, a lo otro impredecible que la obra crea, fabrica e inventa a partir de unas premisas dadas hasta llegar a cambiar las premisas mismas. Magdalena López apunta a la diversidad de respuestas que estas novelas articulan ante el sentimiento personal y colectivo del fracaso en aquellos casos en que este estado de ánimo, de una u otra manera, se vincula a la derrota de tres proyectos políticos específicos: la revolución socialista en Cuba, la superación del autoritarismo patrimonial derivado de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana y la independencia nacional en Puerto Rico. Si bien se refieren estas obras a proyectos bastante específicos, las lecturas histórico-políticas de López atinan a enfocarlos como variantes de un mismo proceso más envolvente, del cual no pueden dejar de ser parte, el del progreso modernizador. En tal sentido, los proyectos de la revolución, la democratización antipatrimonial y la independencia no pueden sino compartir su dinámica fundamental con otros proyectos con los que compiten y que también fracasan, a saber, el ideal del republicanismo liberal en Cuba, el desarrollismo patrimonial en República Dominicana y el desarrollismo colonial en Puerto Rico. El enfoque de López también respeta el hecho de que estos tres países, a pesar de ser casi contiguos y confirmar la tríada insular de habla hispana en un archipiélago multilingüe, fueron escenarios en el siglo XX de libretos políticos tan distintos entre sí como lo pueden ser con respecto a las demás islas del Caribe, lo que no impide que sus respectivos fracasos tengan muchos aspectos similares. El sentido de fracaso de las novelas estudiadas por López no se vincula entonces solamente a las derrotas de los proyectos que conformaron las izquierdas, sino también a las derrotas de otros proyectos que se les contraponían desde posicionamientos centristas o derechistas, y además al fracaso del progreso modernizador basado tanto en el colonialismo convencional, por ejemplo metrópoli-colonia o metrópoli-neocolonia, como en la colonialidad generalizada de las relaciones sociales de raza, género y clase, a las que yo añadiría las de especie, a tono con los nuevos estudios posthumanistas y multiespecie. Claro, cuando hablo de colonialidad generalizada, me refiero a la idea de que la colonialidad no es solamente un problema de relaciones entre naciones o estados, sino también un problema que ocurre en la vida social, diaria. Hay colonialidad de género, hay colonialidad de raza, etcétera, ¿no? Hay colonialidad en la vida cotidiana. La tarea que Magdalena López se impone, en fin, no es la de confirmar en qué medida estas obras se reflejan una experiencia colonial particular, ni cómo la resisten, ni cómo afirman una identidad caribeña para determinar si cualifican para obtener el galardón progresista de la crítica postcolonial o, como se dice ahora, decolonial. Su propósito es más bien explorar qué hacen estas novelas con el ambiente, la atmósfera o el sentimiento generalizado del fracaso que embarga a sus personajes en la medida en que éste se relaciona con la derrota de determinados proyectos políticos, y hasta dónde alcanzan a repensar el proyecto político fracasado o, mejor aún, a repensar la deseabilidad misma de vincular la creación literaria
a proyectos políticos en el sentido convencional de lo político. La autora no se limita a leer ese pensamiento en las reflexiones o parlamentos de los personajes o narradores, sino también en sus actos, afectos y palabras, cual elaborados en la ficción. Cada obra, por supuesto, cuenta cosas muy diferentes y reveladoras ante las cuales el análisis interpretativo se abre como un abanico a la multiplicidad de respuestas sin imponer un esquema. De acuerdo a la mirada crítica de la autora, los proyectos de izquierda no solo son derrotados por una correlación de fuerzas desventajosas con respecto a los proyectos con los cuales competían por el poder, sino también porque albergaron dentro de sí las mismas estructuras y dinámicas alienantes de los proyectos antagónicos con los cuales se disputaron la hegemonía del proceso modernizador. Compartieron con ellos, por ejemplo, el patriarcalismo, el autoritarismo y el verticalismo acoplados a una práctica del conocimiento y la acción basada en la relación sujeto-objeto y en el estatuto epistemológico del saber, muy afín a la Ilustración, por cierto, que coloniza amplios sectores de la vida cotidiana. En ese sentido, la propia lucha anticolonial se revela como colonizante. Esta perspectiva crítica del libro se consolida con mayor claridad en la lectura de la novela, una buena lectura que hace Magdalena de la novela Charamicos, novela muy interesante, de la dominicana Ángela Hernández, en la cual una antigua militante de una organización revolucionaria dominicana remora cómo en la misma se suprimían los saberes diferenciales, marginales, heredados de las mujeres y los modos de vivir rurales. Por estos, supuestamente oponer resistencia al avance de un saber universal, concientizador, entendido como mera epistemología, cónsono con la doctrina revolucionaria, al menos de aquella época. Ello iba acompañado de la subordinación de la mujer a los dictados de los cuadros o militantes varones y de un autoritarismo generalizado. El libro de Magdalena analiza unas 10 novelas y hace referencias importantes a varias más, todas publicadas después del 2000 en alguna de las 3 Antillas hispanoparlantes, como ya dijimos, especificándose cuidadosamente cada contexto nacional. Le interesa más trazar la variedad de respuestas que aplicar un patrón interpretativo o teórico dado, aunque también registra similitudes y puntos de contacto relacionados con una historia regional compartida, lo cual le permite organizar el libro, como ella hace, por temas antes que por países, ¿no? Ella no divide los capítulos por países. Magdalena demuestra muy bien cómo todas estas novelas rechazan en mayor o menor grado la épica, ¿no? La épica, es decir, narrar en función de una trayectoria colectiva heroica destinada desde el principio a un desenlace victorioso, alcanzado o aún por alcanzar. Además, valoran el desarraigo por encima de las raíces nacionales y elaboran memorias que contradicen las ilusiones utópicas del pasado. Algunas rechazan la noción misma de utopía, aunque el comentario crítico de la autora se inclina por rescatar siempre algún residuo utópico en cada obra, con la expectativa de reivindicar en el texto, aunque sea un mínimo de progresismo. Algo que a mi juicio no tiene por qué desprenderse de toda lectura crítica. Es elocuente que el único texto que no compele a López a hallar trazos significativos de progresismo es precisamente el que más valora el fracaso en su sentido existencial, que repudia tanto las épicas como los proyectos políticos colectivos y asume, para bien o para mal, la soledad individual de la escritura contra la masa. Se trata de la novela Simone del puertorriqueño Eduardo Lalo, una novela pues no muy típica.
Esta obra comprueba, al menos en el marco de este libro, su compromiso radical con el fracaso, al no mostrar trazos de corrección política ni de ilusión utópica rescatables por una lectura crítica progresista, dado que todas sus ilusiones se centran en la máquina de ilusiones que es la escritura, al margen de los cantos de sirena de las masas y de las utopías de la época. Resulta de ello una interesante paradoja, es decir, nada menos que una épica heroica del letrado que se resiste radicalmente a formar parte de cualquier épica, ¿no? Una épica de no querer ser épico. Si definimos la misma como trayectoria colectiva, es decir, la épica, como proyecto de masas de transformación de la realidad. Además, es una ironía elocuente de la vida literaria el hecho de que Simone haya recibido el premio Rómulo Gallegos justo bajo el largo turno al poder en Venezuela de un gobierno negado a reconocer el fracaso de los proyectos populistas del capitalismo de Estado y que por esas circunstancias se le haya adjudicado una relación con la épica bolivariana en su etapa zombie a una novela tan reconciliada con el fracaso del escritor como actor social, ¿no? Como esta, y tan comprometida con la soledad de la escritura, tan refractaria a todo triunfalismo. La meditación literaria de Eduardo Lalo, que es el autor de Simone, profundiza en el fracaso como una condición de la existencia que sobrepasa las incidencias personales e incluso colectivas. En Eduardo Lalo, una suerte de reconocimiento intelectual y emocional del fracaso como principio de la existencia es precondición necesaria para la creación artística. En este sentido, es notable que tantas novelas escritas desde alguna experiencia traumática del fracaso sean logros estéticos. Parecería que la satisfacción estética aflora con mayor esplendor ante la confrontación con el fracaso y la insatisfacción existencial. Casi todos los textos incluidos en este libro han sido premiados, ¿no? Sobre fracaso, pero han sido premiados. Estos autores son algo así como héroes literarios, son antiépicos, pero son héroes literarios. Pero si algún heroísmo convoca algunas de estas narraciones, es un heroísmo melancólico, ¿no? El cual López describe muy bien en el caso de la novela de mi vida, de Leonardo Padura, el cubano Leonardo Padura. El apelativo héroe se aplicaría entonces de manera, digamos, laxa a figuras que inspiran alguna admiración o poseen algún atractivo imaginario especial y no necesariamente a personajes épicos definidos por una capacidad de acción soberana e idénticos a sí mismos según el molde patriarcal, ¿no? Como señala López, esta novela de Padura enfoca al poeta romántico José María Heredia en sustitución de José Martí, ¿no? el héroe de la patria. El primero, con sus melancolías y ambigüedades, que incluso le conllevan la acusación de traidor, ejerce una atracción en la novela que de alguna manera desplaza a José Martí, el héroe épico representado desde los proyectos utópicos, como siempre idéntico a sí mismo, en su ideal eterno y en una postura de sujeto soberano. Cabe apuntar que si algún heroísmo le cabe también al protagonista de Simone, de Eduardo Lalo, es el caracterizado por López como melancólico, ¿no? Pero todavía estos héroes melancólicos, pese a su elán antiépico, mantienen unas raíces y conexiones directas con el legado cultural hispano-caribeño, del cual obtienen, no se puede negar, una autoridad institucional, por lo que son héroes letrados, cual le llama López a Lalo. Por eso ella coloca los capítulos sobre las novelas de Padura y Lalo en la sección titulada Contra la épica, ¿no? Hay una sección que se llama Contra la épica. Le sigue una sección llamada A favor del desarraigo, en la que destaca el capítulo dedicado a la novela de Junot Díaz, que se llama The Brief and Wondrous Life of Oscar Wilde.
La breve y prodigiosa vida de Oscar Wilde. Técnicamente, de acuerdo a la organización tradicional del campo letrado hispanista, esta obra no cabría en una investigación dedicada al Caribe hispanoparlante, toda vez que ha sido publicada en los Estados Unidos en lengua inglesa y como tal pertenece a la literatura norteamericana, pese a que su autor es de origen dominicano y la República Dominicana es una de sus referencias principales. Pero claro, estas ortodoxias literarias, o académicas más bien, estas ortodoxias académicas no funcionan en la vida real, como sabemos. Si desde algún fracaso se escribe esta obra, La vida maravillosa, prodigiosa de Oscar Wilde, es desde el fracaso del hispanismo como referente nacional en el Caribe ante la realidad del desplazamiento migratorio masivo. Ubicada en un imaginario literario como el angloamericano, en el cual la afinidad más o menos espontánea del artista con principios democráticos fundamentales no necesariamente supone que se asuma una épica liberacionista de carácter populista, utópica, ni mucho menos revolucionaria. Una ficción como la de Junot Díaz puede expresar una sensibilidad democrática sin modelar personajes épicos ni heroicos y sin apelar a las raíces ancestrales ni a las autoridades culturales de la identidad. Junot Díaz es una persona muy expresiva y activista por los derechos humanos en los Estados Unidos. Él tiene una voz importante y siempre asume esa posición. Tanto el problema de la colonialidad como la identidad y sus avatares se pueden abordar como cuestiones de sensibilidad democrática, sin atarlos a proyectos de masas con un destino épico o milenarista cuasi religioso, al modo, por ejemplo, del culto revolucionario a Martí en Cuba. En otras palabras, el imaginario literario angloamericano, yo diría que es cool, y es desde esta perspectiva excéntrica con respecto al Caribe que Junot Díaz alcanza a realizar una de las más incisivas impugnaciones de la colonialidad de raza, género y clase y sus efectos devastadores en la República Dominicana. De hecho, precisamente porque él está en Estados Unidos y no en República Dominicana, ha podido hacer una campaña muy importante a favor de los derechos de los haitianos, por las mujeres y otros tipos de campañas de derechos desde su posición. El gobierno dominicano no lo puede reprimir, no lo alcanza. Entonces esto frustra mucho a los conservadores en República Dominicana. Y para suprema irritación del establishment letrado dominicano, Junot lo hace desde una obra escrita en inglés, en un inglés afro-dominicano, que reivindica mediante una metamorfosis literaria translingüística y transcultural al habla popular dominicana tan reprimida por la institución letrada hispanista en ese país y tan despreciada por la conciencia lingüística hispana en general. En la conciencia lingüística hispánica, así digamos una conciencia, pues digamos, yo digo alienada, ¿no? Conservadora, se piensa que el español de República Dominicana es un español degradado, o sea, degradado, que no sirve, etcétera. Sin embargo, desde una perspectiva de historia lingüística, es el español más avanzado, porque es el español que aplica el proceso general de todas las lenguas romances, lo aplica con más radicalidad. Las lenguas romances tienen un proceso, bueno, tienen varios, pero el más evidente es, para el que oye, es el de la caída de las consonantes de final de sílaba, ¿no? La caída o mutación de esas consonantes, mutan, ¿no? Como en francés, en portugués mutan mucho con respecto al latín. El español dominicano va muy acelerado en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, si uno va a decir en dominicano, toca la puerta, ¿no? Eso es un chiste, toca tum tum, Paco está aquí.
y la madre dice, sí, Paco está acostado, ¿no? Pues eso en dominicano no se dice así, se dice tum tum, Paco está aquí. Sí, Paco está acostado. Paco está acostado. Entonces esa manera del español dominicano es radicalmente avanzada, es un español moderno, revolucionario, pero la gente tiene una conciencia de decir que no, que es degradado. Bueno, y él, Junot Díaz, lo reivindica desde el inglés. También lo hace desde una obra emplazada en uno de los premios más influyentes en el ámbito internacional, el Pulitzer Prize, en las entrañas del imperio, ¿no? Desde allí, una figura nada patriarcal, porque Junot Díaz no es nada patriarcal, como Junot Díaz, estoy hablando dominicano, digo. En dominicano no se dice Junot Díaz, sino Junot Díaz. Casi cual un martí invertido, reclama una enunciación democrática desde la identidad plenamente híbrida del desarraigo, ¿no? Magdalena López acierta al conceptuar al protagonista de la novela de Díaz como un antropófago que disloca, y cito a Magdalena, las categorías raciales, sexuales, políticas, estéticas, nacionales y de clase para volverlas permeables, inestables y acéntricas. La autora explica cómo Díaz devora los materiales lingüísticos y simbólicos de la tradición literaria angloamericana en un acto de antropofagia transformadora. El emblema de esta metamorfosis, según la crítica venezolana, es la genial etimología de la expresión mágica fuku, derivada de fuck you. Entonces, como explica Magdalena, hasta cierto punto la exégesis de The Brief and Wondrous Life of Oscar Wilde constituye el centro argumentativo de este libro, pues desafía los límites del afuera y el adentro del propio campo caribeñista hispánico y se emplaza en el fracaso creador de ciertas presunciones críticas augurado por esta figura caníbal carente de centro, ¿no? Yo creo que sería el más descentrado de toda su obra, ¿no? Sí. Y otras novelas analizadas por Magdalena, que no tenemos tiempo para comentar, pero son muy interesantes, son la novela Letramuerto, Asesinato en la Tertulia, de Wilfredo Matos Cintrón, Barataria, de Juan López Bauzá, estos dos son puertorriqueños, Desde los Blancos Manicomios, de Margarita Mateo Palmer, Otras Plegarias Atendidas, de Milene Fernández Pintado, que son cubanas, Camaño, La Última Esperanza Armada, testimonio de Manuel Matos Moquete, que es dominicano, y Muerte de Nadie, de Arturo Arango. De hecho, yo tenía la intención de hablar un poco más de Los Blancos Manicomios, que me pareció la otra novela pues súper interesante que tú analizas, pero por cuestión de tiempo no lo incluí. Pero esa novela también me parece que junto a la de Junot Díaz, la de Milene Margarita Mateo Palmer, Los Blancos Manicomios, es también la más radical en ese sentido ¿verdad? De encontrar una especie de poder, ¿no? Y de recurso en el desarraigo mismo, ¿verdad? Sí. Contar el argumento de... Sí. Es una novela, sí. Como no poder, sino potencia, ¿no? Sí. Entonces, bien, invitamos a leer esta innovadora aportación crítica, así como todas las obras en ella examinadas, tanto por la calidad del corpus literario y crítico presentado como por su emplazamiento excéntrico, ¿no? Porque es un emplazamiento excéntrico, pues aquí Magdalena López contribuye a deconstruir la propia crítica en cuanto a épica, ¿no? Porque hay una idea de la crítica académica, por lo menos en los Estados Unidos, de la crítica académica como la épica sustituta de la épica que nunca se dio. Es decir, a desestabilizar la ética postcolonial y decolonial de la academia caribeñista en Estados Unidos. Entonces, pues, muchas gracias por prestar atención. Quisiera hablar más sobre el libro, pero bueno.